Actualmente, queridos hermanos, se ha desencadenado una falsa espiritualidad en el ser humano, debido, queridos hermanos, en el deseo de búsqueda de una felicidad, en el deseo de búsqueda de una plenitud, de una armonía, de lograr aquello que todos nosotros en el fondo de nuestro corazón y de nuestro ser anhelamos y deseamos. Y en búsqueda de esa felicidad y de esa armonía, muchas veces y muchas personas se valen de medios que pueden ser engañosos y que pueden traer más confusión a las personas, buscando con ello llenar esos espacios vacíos de una o de otra forma. Y es por eso, con todo esto y con el desarrollo tecnológico, que se ha impuesto el materialismo y el consumismo. Para ser feliz, nos están indicando a nosotros, y para trascender como personas, nos inducen a nosotros y nos indican que la mejor manera para hacerlo y la manera más fácil y rápida es a través del materialismo y del consumismo. Pero, queridos hermanos, este es un camino vacío y sin metas trascendentales para el ser humano. Debido a esta gran demanda del ser humano, han surgido un sinnúmero de movimientos y de espiritualidades falsas. Han surgido gurús, chamanes, maestros trascendentales o maestros ascendidos. Y así, pero muchas personas, con el deseo y con el afán de lograr una solución a sus problemas e incluso una respuesta a sus preguntas, han caído, queridos hermanos, en un engaño y buscan en estas nuevas espiritualidades, en unas espiritualidades falsas que traen a sus vidas mayor confusión. Han traído esta confusión entre lo que es el psiquismo y la espiritualidad verdadera. Hoy en día, queridos hermanos, es frecuente escuchar desatinos tales como esa señora es muy espiritual y también tira muy bien el tarot. Miren lo que se está diciendo aquí, hermanos. Estas dos cosas son muy distintas, la una de la otra, porque son opuestas a lo que es la verdadera espiritualidad, venida de Dios. Y es a lo que Dios repudia, ¿o no es así, hermanos? Hoy en día es común ver a las personas buscar gurús o maestros ascendidos para ser iluminados o iluminarse. Pero eso, queridos hermanos, eso es imposible y caen nuevamente en un engaño. Querido hermano, cuando tú entregas tu libre albedrío a personas o a una persona o a un grupo, pierdes tu poder y tu capacidad de cambiar, de decidir e incluso de dirigir o de guiar tu propia vida. Por eso quiero que tú veas que hay unas señales de alerta a las que puedes prestar atención para no caer y no dejarte engañar por estos movimientos de todas estas falsas espiritualidades que hoy en día han surgido. Y así nosotros protegernos de llegar a la lealtad ciega e incondicional a estos gurús, a estos grupos o a estas sectas que florecen por todas partes hoy en día. Bien, queridos hermanos, por lo regular, en estos grupos se habla y se dice
que se generan campos energéticos supremamente poderosos, donde cualquiera de ellos o cualquiera puede convertirse en un gurú. ¿Cómo la ven, queridos hermanos? Y es allí donde nosotros debemos ser cuidadosos con lo que se hace, con aquellas personas que se hacen llamar líderes, que se jactan de tener autoridad incuestionable. No los podemos cuestionar, no les podemos decir nada. Así como aquellos que se autodenominan gurús perfectos, profetas reencarnados, y lo último que hemos venido viendo en este tiempo, terapeutas que aseguran haber descubierto la única terapia válida. Querido hermano, te invito humildemente a que esquives a todos aquellos movimientos falsos o personajes que te exijan a ti obediencia absoluta a ellos o a él o solamente a él o a ella y no a Dios. Todas estas prácticas, queridos hermanos, todas y cada una de ellas, todos estos supuestos gurús, sabios e incluso esas sesiones que realizan están totalmente desviando a la persona a recibir una verdadera ayuda de los profesionales en la rama de la salud psicológica y mental. Es un daño grave que se están haciendo a muchas personas, llevando a estos personajes a meditaciones donde se desconoce el lado oscuro que implica el Maitran. El Maitran de la espiritualidad actual, la que ellos se han inventado, donde hay una evasión total de la realidad, evitando la confrontación de las cosas que incomodan a la persona e ignorando heridas que no han sido sanadas. Todo esto, queridos hermanos, lleva a la persona a un rechazo de sí mismo y de los demás o de los que están cercanos a él o a ella, usando una máscara de bondad, de una amabilidad y de una espiritualidad extremas, porque se borran a sí mismos, que lo único que causan con esto es distanciamiento de la misma persona, del dolor que esa persona está llevando y que no trata, y la evasión de sus problemas difíciles. No solamente esos, hermanos, sino que lo alejan a la persona de la auténtica espiritualidad de Dios, llevando a esta persona a un limbo metafísico y superficial. Es por ello bien importante que nos formemos en nuestra iglesia, queridos hermanos, ya que así nosotros sabremos elegir y ahí tendremos la responsabilidad de los caminos que nosotros escojamos y las consecuencias de esas decisiones y de esos actos tomados por nosotros, queridos hermanos, cuando nos hemos formado en nuestra iglesia. Queridos hermanos, la verdadera espiritualidad no nace de una intuición, no se desarrolla con base en supuestos, con base en nuestros propios
esfuerzos de superación. Esa no es la espiritualidad que viene de Dios. Por eso quiero decirles, busca en Romanos 8:6, donde el apóstol Pablo a nosotros nos dice, la mente es carnal y lo carnal es muerte, mientras la espiritualidad es vida y es paz. Con esto Él nos habla, con estas palabras, nos da ya a nosotros a entender que ser una persona espiritual no es simplemente una cuestión de sentimientos o de elección propia. Porque según la Biblia, queridos hermanos, según la Biblia, en este presente en el que estamos viviendo, se disfruta, si estamos en una verdadera espiritualidad, se disfruta de una paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y en el futuro, en esa vida eterna, llegaremos a estar en bendición. Jesús nos afirmó a nosotros, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Mateo 5:3. Es importante que esto nosotros lo entendamos, queridos hermanos, para caminar en una verdadera espiritualidad.